tú, 4, tú también. Sí. Vamos a darle preferencia, no preferencia, sino más participación a las mujeres ahora. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Liz. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando también esta coyuntura de la sección de quiénes las mentiras, en el transcurso de esta semana trascendió en varios medios nacionales, informaron precisamente que este lunes pasado el titular de Fonatur, Javier May, no se le permitió la entrada a Palacio Nacional, cuando acompañado de otras personas intentó ingresar por la puerta de la calle Corregidor, aquí por la puerta 8 de Palacio Nacional, por donde entran todo tipo de funcionarios e invitados especiales. Esta situación dio pie a una serie de comentarios en las benditas redes sociales que dijeron, desde que se trató de un desaire a un cercano colaborador suyo hasta un presunto distanciamiento de usted con su paisano. Entonces, señor presidente, me permito preguntarle, ¿hay algún tipo de distanciamiento con su paisano, Javier May, o por qué trasciende este tipo de noticias de que no pudo ingresar a Palacio Nacional? Gracias, presidente. No, pues no existe ningún problema con Javier May. Al contrario, es un servidor público de primer orden. Es alguien que le tengo toda la confianza. Y es un caso como el de Aarón Mastache, al que me referí el fin de semana en los pueblos yaquis, en Lomas de Guamuch. Aarón trabajaba en Gobernación, pudo ser, ya estaba incluso propuesto, director de la Comisión Forestal y tiene nivel para subsecretario y para secretario. Lo conozco desde hace tiempo. Me ayudaba a cuidar que no se nos inundara la ciudad cuando fui jefe de gobierno. Lo conocíamos como Tlaloc, porque aquí, así como hay calor, también cuando llueve y la lluvia cae en una zona, si no hay desasolve, si no hay limpia del drenaje, hay inundación. Se le llama eufemísticamente, así como los tecnócratas llamaban desincorporación a las privatizaciones, aquí se le llama encharcamiento a la inundación, pero el encharcamiento está hasta el tope de los carros, ¿no? Hubo encharcamiento, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se le llama? La parte de arriba, hasta el toldo. Entonces, bueno, pues este servidor público, Aarón Mastache, es tan eficaz que le dije, me interesa mucho lo del distrito de agua de los Yaquis, que es histórico. Los dotó de tierra y de agua el general Cárdenas después de la revolución y después de muchos sufrimientos porque fueron exterminados, y estamos llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis. Y le dije, Aarón, me interesa esto, no quiero iniciarlo y no terminarlo, quiero dejar terminado el distrito de riego y un acueducto porque no tienen agua. De esas contradicciones, paradojas, injusticias, y le propuse que se quedara ayudándome en lo del distrito de riego y aceptó. Ya hablaba yo de la diferencia que hay o lo importante que son los cargos, pero también los encargos. Una cosa es la jerarquía en la estructura administrativa, si eres director, si eres subsecretario, si eres secretario, y otra es la responsabilidad que tienes de un proyecto que es estratégico por el bienestar que va a producir. Entonces fue lo mismo en el caso de Javier, era secretario de Bienestar. Imagínense, la Secretaría de Bienestar pues debe de estar manejando como 300,000 millones de pesos al año. Es la secretaría que coordina lo del apoyo a los adultos mayores. Hagan la cuenta, 12 millones de adultos mayores que reciben pensión bimestral de 3,850, 12 millones. Y también es la secretaría que administra, maneja los fondos para más de 1 millón de niñas, niños con discapacidad. Es la secretaría que maneja los cerca de 30,000 millones de pesos del programa Sembrando Vida. Y le pedí que nos ayudara como director de Fonatur, pero en realidad para hacerse cargo del Tren Maya. Entonces lo pensó, creo que mediodía, y me dijo, sí, estamos hablando, si se tratara de jerarquías administrativas, de un cargo menor. Sí, nada más que terminar el Tren Maya es una gran obra por los beneficios. Además, son 1,500 kilómetros de Tren Maya con todos los opositores en contra, intereses de todo tipo en contra, para que fracasemos. Es todo un desafío. Entonces, Javier es de absoluta confianza y vamos trabajando, vamos avanzando y vamos a cumplir para finales del año próximo. Vamos a estar inaugurando el Tren Maya. Gracias. Por Javier y el equipo y por el compromiso de las empresas constructoras y por los ingenieros militares que ya están allá. Entonces es una persona de toda la confianza. Gracias, presidente. Y precisamente en el tema del Tren Maya, si no me equivoco, fue en su gira de Cancún cuando usted nos platicó esta unión que se piensa hacer entre el tren del corredor transísmico que dirige Rafael Marín
y el Tren Maya que va a correr pues, por toda la península del sureste mexicano. Presidente, preguntarle ¿cuál es el proyecto que tiene su sexenio en materia ferroviaria? Ha trascendido en redes sociales precisamente que usted le gustaría dejar restablecer las vías ferroviarias que anteriormente estaban en el país. Preguntarle, presidente, si se sostienen reuniones entre el titular del corredor interoceánico y Javier May con usted para la unión de estas dos vías de tren, y también si tiene pensado renovar estas vías ferroviarias en todo lo que es el país, en el norte, en el centro y en el sur. Y, presidente, si a usted le gustaría dejar precisamente un sistema de trenes en México al terminar su sexenio, o si lo dejaría como tarea pendiente, o cómo sería el estatus que dejaría. Gracias, presidente. Bueno, yo lo que estoy procurando es restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México, que es parte de nuestra historia, ya lo hemos hablado mucho tiempo, desde que se inició el primer tramo de México a Veracruz con el presidente Juárez y lo terminó, lo inauguró, si no me equivoco, en 1873, a ver si lo damos, 1871 o 1873, el presidente Lerdo de Tejada. Ya había muerto el presidente Juárez y el que lo sustituye es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y él inaugura el ferrocarril, primer tramo de la Ciudad de México a Veracruz, y a partir de ahí se inicia, 73, a partir de ahí se inicia la construcción de vías férreas. Porfirio Díaz hace más de 20,000 kilómetros, además que pues estuvo 34 años, pero fue impresionante porque se comunicó todo el país con los ferrocarriles. Por ejemplo, Torreón, pues es fruto del ferrocarril, y muchos lugares. Llegaba el ferrocarril al norte, se comunicaba con Estados Unidos. Esto no sucedía en la época de la Reforma, porque los liberales tenían una frase atribuida a Lerdo, precisamente, donde no querían la integración con Estados Unidos. Decían, entre un pueblo fuerte, en este caso Estados Unidos, que estaba creciendo, y uno débil, el desierto. En cambio, eso con Porfirio Díaz cambió, ya se modificó esa concepción y se buscó la integración. Entonces creció mucho el número de kilómetros de vías férreas. Todo el país estaba comunicado. Y luego la revolución, lo mismo, eran los trenes de pasajeros. En el caso, por ejemplo, del sureste, pues primero fueron los barcos, toda la península, Tabasco, a Veracruz, y de ahí en tren a México al principio. Y luego ya se hizo el ferrocarril del sureste antes de la carretera. El que comunica al sureste por carretera es el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Estamos hablando de don Adolfo, fue 46, del 52 al 58 fue don Adolfo Ruiz Cortines. Y antes Miguel Alemán ya había inaugurado el ferrocarril del sureste. Hay una crónica de Salvador Novo, se las recomiendo, cuando se inaugura el ferrocarril del sureste. Él va en el tren, en el vagón presidencial. Entonces, y allá en el sureste, pues ferrocarril siempre existió, era parte de la vida, y en el norte y en todos lados. De repente llegan los genios tecnócratas y la corrupción más grande que se haya conocido en el país, y se acaban los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Entonces es interesante que volvamos a utilizar este sistema de comunicación que se mantiene en Europa y que se mantiene en otras partes del mundo. Y en el caso, a ver si ponemos un plano sobre el Tren Maya, y a ver si, o un plano sobre el sureste, para explicar de qué es lo que nosotros vamos a entregar. Estamos calculando rehabilitar y construir pues alrededor de 2,600 kilómetros. Pero este es el Maya. Ya lo hemos visto varias veces. Este es de Chiapas, es Palenque, luego entra a Tabasco, luego Campeche, a Yucatán, Quintana Roo, y regresa a Campeche. Estos son 1,500 kilómetros. Pero si pones un plano, un mapa más grande, esto es bastante, son 1,500 kilómetros. Pero si lo ampliamos a Oaxaca, a Veracruz, van a poder constatar que aparte de esto hay 900 kilómetros, un poco más, ¿sí? Como 1,000 kilómetros. Aparte de estos 1,500, serían como 2,500, que es donde estamos trabajando. Un mapa de México. Sí, este. Entonces, el Maya empieza aquí y va hacia arriba y regresa aquí. Estos son 1,500. Pero de aquí a Coatzacoalcos hay un ramal que es del tren del sureste, el que hablamos, que se inauguró en los años 50 del siglo pasado. De aquí a Palenque deben de ser como 350 kilómetros, 400. Ese lo queremos rehabilitar. Aquí tenemos problemas porque hay puentes que ya están en mal estado. Son puentes, son claros, de muchos kilómetros. Por ejemplo, el puente San Manuel en Huemanguillo, y está en muy mal estado. Entonces es la rehabilitación de aquí a Palenque. Porque hasta aquí, a Veracruz, y ya al norte, ya
funciona bien. El tren de carga está concesionado de aquí. De aquí para acá fue una buena noticia el que no les dio tiempo de entregar la concesión. Bueno, este es a Coatzacoalcos. Y luego de aquí, este es el del Istmo. Este lo hizo Porfirio Díaz. Hizo el puerto de Coatzacoalcos, hizo el puerto de Salina Cruz y también el de Veracruz con el mismo empresario que era su amigo Pearson. Desde entonces hicieron estos puertos, los tres. Y el ferrocarril, y se hizo también la refinería de Minatitlán desde entonces. Esto no funcionó muy bien entonces porque todo el comercio era en el Golfo, el Atlántico. El Pacífico no tenía la importancia marítima y comercial de ahora. Ahora los puertos del Pacífico, pues Manzanillo tiene más movimiento de contenedores que Veracruz. Ya cambió. Bueno, entonces este es lo que estamos viendo ahora. Esto es de aquí a Palenque. No igual que el Tren Maya, que este va a ser un tren que va a tener la posibilidad de desplazarse a 160 kilómetros por hora. Aquí lo que queremos es un tren también de carga. Aquí también va a ser carga, pero el de pasajero va a ser hasta para clase turística, que ese es el propósito. Esta región es la más rica en sitios arqueológicos. Es el asentamiento principal de las dos grandes culturas, la cultura olmeca y la cultura maya. Y es muy difícil que en el mundo haya un área así, con tanta riqueza artística y arqueológica. Entonces llegan a Cancún millones de turistas, 600 vuelos diarios. Entonces se quedan de Cancún cuando mucho hasta acá, a Tulum. Entonces lo que queremos es que se introduzcan, conozcan todo esto. Es bellísimo y es el desarrollo de toda esta región. Entonces se plantea la rehabilitación de esta línea. Ya estamos rehabilitando de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Esto lo vamos a terminar este año. Ya va a haber tren de carga y de pasajeros. Estamos rehabilitando los puertos. Y aquí en este corredor vamos a desarrollar, ya tenemos la tierra, 10 parques industriales. Porque aquí enfrente está la costa este de Estados Unidos, que tiene mucho potencial para el desarrollo económico y comercial. Que todo el comercio con Estados Unidos lo tenemos hacia Texas y a California. Y lo que queremos es el desarrollo de la relación con la costa este de Estados Unidos. Luego se está pensando en modernizar esta vía que va del Istmo de Tehuantepec hacia Guatemala. Y estos son como 400 kilómetros, aquí también son 400 kilómetros, más 200 de aquí. O sea que de aquí para acá va a quedar comunicado, ese es el plan. Y un ramal de este ferrocarril hacia, aquí está Dos Bocas, estación Chontalpa, Dos Bocas, un ramal de 100 kilómetros. Este es el plan general. En el centro del país, pues son 4 trenes. En el caso de Guadalajara son 2, ya terminamos uno y está por iniciar otro para la comunicación de la zona conurbana. Tenemos pues en proceso, que nos está sacando más canas de las que ya tenemos, pues el de Toluca, Ciudad de México. Eso lo tenemos que terminar el año próximo. Es el que estimaron en 30,000 y nos va a costar al final 90,000 millones. Y complicadísimo. No han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va. Vamos a ver. Luego el de la Ciudad de México, el del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería para llegar a Buenavista, aquí al centro, y poder ir al aeropuerto Felipe Ángeles desde Buenavista hasta el aeropuerto en 40-45 minutos desde el centro. Y tenemos también en el norte, en Monterrey, ya un proyecto con recursos y una concesión para utilizar las vías del ferrocarril que atraviesan Monterrey y poder utilizar las vías para hacer un tren interurbano que va a ayudar mucho en la vialidad, esto con el gobierno del estado. Y nada más nos queda pendiente de resolver el tren, la desviación en Jalapa, Veracruz, pero ese es el plan que tenemos en todo lo relacionado con ferrocarriles. En total, como 2.600, 2.700 kilómetros de vía férrea. Es bastante. Va a quedar como proyecto el Ciudad de México, Querétaro, a Guanajuato, desde luego San Luis, que siempre ha sido pues un centro ferrocarrilero, fue durante mucho tiempo, hacia el norte, y Guadalajara hacia la frontera Baja California, con California, pero ya el relevo generacional va a ser cargo. Ese es el tren del Pacífico, ese es el tren del Pacífico. Quedamos en la compañera. Para impulsar esa propuesta que dijo. Los más de 20,000 kilómetros de vía férrea fueron concesionados y predominan 2 empresas. Hay que llegar a acuerdos. A modificar las leyes, ¿no? Yo pienso que podría lograrse un acuerdo con las mismas empresas para que haya trenes de pasajeros. Buscar arreglos, porque tienen concesiones a 40, 50 años. Esto es lo que hizo Zedillo. Y por eso se lo llevaron a trabajar de asesor de una de estas empresas. Y todavía se enojan con nosotros, pues. ¿Qué culpa tengo yo? Me molestan, pero pues son de las decisiones que tomaron en el periodo neoliberal. Por ejemplo, hoy Empalme, está todavía la gente mayor, todavía los jóvenes, lo que les cuentan los abuelos, o les contaban sobre el tren, que era una estación importante, que habían talleres, es toda una historia, todos los pueblos de México, el ferrocarril. Entonces, bueno, ya iniciamos, poco a poco, que tiene que ir avanzando. Lo
importante también es de que hay menos contaminación. Si son trenes eléctricos, llevan más pasaje y en el caso de la carga es más barato el transporte en tren de la carga, mayor capacidad, mayor volumen, el movimiento de contenedores para los puertos. Entonces sí es un proyecto hacia adelante, pensando en la integración con América del Norte, ya no con aquella desconfianza de que entre un pueblo fuerte y uno débil el desierto, sino buscar la integración con respeto a la soberanía. Eso es todo. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Preguntarle si ya tiene una respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre la Cumbre de las Américas. Ha trascendido que en el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela no se estaría invitando a los presidentes sino a representantes de estos pueblos. A ver si usted tiene información al respecto y ya tomó una decisión si acudirá o no. Y también ayer el senador Ricardo Monreal decía que México no está en la posición de condicionar su asistencia. ¿Coincide con ello? Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición. Se está conversando, dialogando. Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie. Entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos. Vamos a esperar. Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país. Lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas y también pues nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros pues lo mismo, entonces padecemos aquí. Hasta ahora de manera directa, nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México. Basta ver los apellidos, son hijos o nietos mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias, ¿no?, que se lamentan mucho. Presidente. Contesto nada más diciéndoles que no quiero tratar ahora ese tema porque pues está todavía el duelo y no se trata de hablar del origen, las causas, y más si es algo que tiene que ver con nosotros porque hemos estado planteando las cosas, pero sería aprovecharnos, ¿no?, de una desgracia. Mejor vamos a esperar un tiempo y solo enviar un abrazo fuerte a las familias. Presidente, entonces nada más para acotar, ¿usted estaría de acuerdo en esta posibilidad de que no se invite a los presidentes de Venezuela o de Cuba, sino alguna representación de esos pueblos? Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas, hay muchas filtraciones. Hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre, o que fracasara, o que no asistieran todos. Así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos. Están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos. Y esto no debe ser solo un asunto de las cúpulas, del poder económico, del poder político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinan y están ahí solo sonsacando, atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, los acuerdos. A veces da la impresión hasta de que son usados, que son correas de transmisión de agencias, para ser claros, o de partidos, grupos. Entonces vamos a esperarnos y ya vamos a informar nosotros. Y en un segundo tema, el lunes se reunió con directivos de la empresa Vulcan. ¿A qué acuerdo se llegó? Preguntarle si se mantiene esta clausura que había hecho la Profepa de manera temporal al predio de Playa del Carmen, donde está el Banco de Material. Bueno, nos reunimos y estamos platicando. Ellos incumplieron con un acuerdo. Habíamos quedado de que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente. Y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando. Y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del Tren Maya, y me informaron de que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar, y me tocó constatarlo porque no lo creía y sobrevolé la zona y en efecto estaban trabajando. Entonces ellos sostienen de que una mala interpretación, pero el planteamiento es: no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, no queremos que se siga utilizando toda esa área, que son como 3,000 hectáreas, como banco de material, y que se lleven ese banco de material para construir carreteras en Estados Unidos. A ver si no tienen ahí la imagen. Es que eso es una destrucción, se utilizan dinamitas, se utilizan explosivos, ¿sí? Eso Derbez, por ejemplo, además porque aquí lo mencionaste, nunca se dio por enterarse. Y la mayoría
de los ambientalistas, es más, los que ahora están en contra de que se construya el Tren Maya, dieron hasta permiso para que esta zona de Playa del Carmen, es de las zonas más bellas del Caribe, se utilizara como banco de material. Imagínense la utilización de explosivos para extraer material y en barco llevarse todo ese material a Estados Unidos. Entonces, es una empresa fuerte en Estados Unidos de la construcción y allá hay la costumbre y es normal y legal que las empresas apoyen a los candidatos y a los partidos con dinero. Por eso salió una carta dirigida al presidente Biden acusándonos de que estamos impidiendo que trabaje esta empresa cuando lo que estamos evitando pues es la destrucción de nuestro territorio. Y eso lo harían en Estados Unidos y en Francia y en España y en cualquier parte. ¿Y cómo vamos a estar hablando del medio ambiente y que nos preocupa el cambio climático y al mismo tiempo estamos llevando a cabo estas acciones? Entonces, hablamos con ellos de nuevo porque sí se paró el trabajo, hablamos con ellos para volverles a plantear con el propósito de que no haya una actitud negativa. Miren, son explosivos. Entonces se mantiene. Entonces, ahí están sacando. Con la idea de, a ver, vamos a retomar el proyecto, vamos a pararnos, vamos a retomar el proyecto para darle un uso turístico ecológico al terreno. Se les ofreció facilitarles el puerto, el Calica, que es un puerto que tiene calado suficiente para cruceros. O sea, sí hay un proyecto alternativo. Se está analizando. Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción. Lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material. ¿Se va a mantener la clausura? ¿Mande? ¿Se va a mantener la clausura? Sí. El único acuerdo es que lo que ya han extraído, que se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más. Y si no se llega a ningún acuerdo, a tribunales, quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros. Y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar de que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar. Pero, ¿tiene sonido? O no, miren, todo eso. Después ya lo ponemos cuando se arregle. Miren todos. A ver si pones lo del agua. Nada más lo de ahí en la parte donde están, de donde extraen, pues le llegan al manto freático. Y en algunos casos, van ustedes a notar, causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. Miren. Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen, Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, también realizamos voladuras como cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy estrictas medidas de seguridad. En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de 1.200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país. De 40 a 50 viajes, porque la empresa nos exigía hacer 30.000 toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno. En 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso. Esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el Corchalito y la Adelita, que comprenden una superficie de 1.251 hectáreas. A ver si puedes quitar, nada más para que vean el agua. En los dos colores. Esto llega a tener hasta 9 metros de profundidad. Y esto están empezando. Entonces ya no queremos nada, ya destrucción. Y todo esto va en sistema y va al puerto con bandas. Entonces el planteamiento es, esta parte es también de ellos. Entonces el planteamiento es, vamos a reutilizar esto. Ya son albercas. Vamos a que tengan algunos permisos cuidando aquí que no se destruyan manglares, como aldea con materiales de la región. De modo que se compense lo que van a dejar de obtener por extraer el material. Se puede hacer un proyecto porque estamos hablando de cerca de 3.000 hectáreas con el muelle, a ver si ponen el muelle y el barco, nada más, para cruceros. O sea, sí se puede resolver el problema. Lo que no podemos, por más que saquen manifiestos los legisladores de Estados Unidos, no podemos permitir eso, porque es la destrucción de nuestro territorio. En ningún lugar, pero imagínense en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en estos barcos, si los cargan. Entonces estamos hablando de eso, y de parte nuestra hay voluntad de llegar a un acuerdo.
A ver, y luego con ustedes dos. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Retomando el tema de los ferrocarrileros, presidente, en el último año se han sumado más trabajadores y extrabajadores al llamado de diversas organizaciones ferrocarrileras y el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical Ferro, exigiendo un cambio total en el sindicalismo de este gremio, justicia social y la reparación del daño provocado a todos ellos por la privatización de los ferrocarriles por los gobiernos neoliberales, como usted dice, encabezado por Ernesto Zedillo en su momento, así como también la participación directa y activa de Víctor Flores, el dirigente del sindicato ferrocarrilero. Se trata de miles de ferrocarrileros que no fueron liquidados o que fueron mal liquidados y que además, pues teniendo derecho conforme a la ley, no se les contrató nuevamente como a muchos más. Igualmente, presidente, con el líder sindical del trabajo, Víctor Flores, se ha quedado con gran parte de las ganancias que a los ferrocarriles les corresponde con estos convenios que ha tratado con las empresas privadas, presidente. Igualmente, también ven con gran desilusión cómo se han arreglado situaciones con los electricistas, con los mineros, mientras ellos continúan a la espera de que el gobierno federal pueda apoyarles, pueda ayudarles y de esta manera ellos puedan también sacar pues ya estas situaciones que de años vienen arrastrando. Igualmente, pues se han acercado a las instancias, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la INDEP, y en la cual la única respuesta que han recibido es que ninguno de ellos tiene las facultades ni el interés para destrabar positivamente estos reclamos por los que los ferrocarrileros consideran que la única vía que les queda es una decisión directa de usted, del presidente de la República, para hacerles justicia social, la cual llevan esperando más de 25 años. ¿Existirá, presidente, la voluntad política del Ejecutivo Federal para que miles de extrabajadores de la entonces Ferronales puedan ser beneficiados con la justicia social que promete esta cuarta transformación y se solucionen los problemas planteados aquí previamente respecto a Víctor Flores, el actual líder ferrocarrilero, presidente? Ellos esperan que si habrá voluntad política para intervenir en favor de los ferrocarrileros y exferrocarrileros mexicanos, presidente. Sí, son dos demandas. Una es que se les considere un apoyo que se pactó desde los tiempos de las privatizaciones a los trabajadores, que hay esos adeudos de parte del gobierno. Ya lo está viendo la Secretaría de Gobernación para buscar la solución. Ese es un tema que se está viendo. Lo estamos haciendo con otros trabajadores. No me quejo. Además, tenemos que hacer justicia. Pero quedaron muchas deudas a los trabajadores del periodo neoliberal. Entonces, vamos poco a poco atendiéndolos y lo vamos a seguir haciendo. Le voy a pedir a el secretario de Gobernación que nos dé una respuesta de cómo ayudar. Ya se ha hecho con los electricistas en una parte, en efecto, y con los mineros, pero falta todavía. Alejandro Encinas está viendo este asunto y le voy a pedir un informe. El caso de los ferrocarriles. Lo otro es lo sindical. Eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y le vamos a pedir un informe a la secretaria, a Luisa María, para que nos diga cómo está la situación en el sindicato. Muy bien, gracias, presidente. En otro tema, en estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación que el defraudador del Infonavit, Rafael Saga, pues se ha visto en diversos eventos sociales, en diversas fiestas en la Ciudad de México, sin que pues tema de ser detenido. Y en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que se pueden esperar? ¿Se puede esperar que sea detenido para que él pueda regresar lo que se robó? Pues entiendo que en todas estas denuncias hay procesos en marcha en la Fiscalía. Voy a pedir que nos informen cómo se avanza en estos juicios, si existen las denuncias y cómo van, por lo que menciona sobre el Infonavit. Bien, presidente. Ya por último, ayer se dieron dos manifestaciones, una frente a Petróleos Mexicanos por parte de los petroleros trabajadores de la sección 35 de la refinería de Tula Hidalgo, donde demandaban primero el servicio médico, dicen que ellos se tienen que comprar sus medicinas, demandan también la liberación de plazas en donde en esta refinería urge un mantenimiento, porque podría haber una situación que podría lamentarse posteriormente. Es por ello que ayer bloquearon frente a Pemex, pues esa avenida que es Mariana Nacional, demandando que sean escuchados para que de esta manera puedan ellos tener el trabajo que durante años no lo han tenido, poder llevar el sustento. Lo mismo sucedió, presidente, ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde transportistas, taxistas demandaban que ya los trabajadores de aplicaciones Uber, Cabify, Bit, etcétera, no entren a la zona del aeropuerto porque esto merma su trabajo. Estas manifestaciones, presidente, lamentablemente
dañan a millones de capitalinos. ¿Qué hará el gobierno federal para evitar que, con justa razón, todas estas manifestaciones pues ya no lastimen y ya no afecten a terceros? Gracias, presidente. Pues que se busquen dialogar y que las demandas justas sean atendidas. En el caso de Pemex hay disposición para llegar a acuerdos. Sin embargo, han habido cambios, por ejemplo, para la entrega de las plazas, que antes se manejaban de manera discrecional por parte de los líderes sindicales y no siempre se entregaban las plazas a quienes tenían más antigüedad, como transitorios. Se entregaban las plazas a los más cercanos o a los que tenían más influencia. Entonces eso se está corrigiendo y de ahí viene una inconformidad que hay que atender, que hay que informarle a los trabajadores. Y también pues hay los que siempre quieren llevar agua a su molino, líderes charros que todavía hay, que sienten que están siendo desplazados y que ya no pueden seguir medrando y entonces asusan. De todas maneras hay que atenderlos, pero como se dice coloquialmente, no irnos con la finta, porque habían sindicatos poderosísimos y líderes sindicales que vivían rodeados de atenciones, de privilegios, líderes sindicales con mansiones riquísimos. Entonces eso ya no se permite y no les gusta. Cuando no se continuó con el aeropuerto de Texcoco hubieron inconformidades, pero no solo eran los empresarios que tenían sus contratos, también obtenidos con influyentismo, sino los líderes, que eran los que vendían el material, lo transportaban, tenían hasta una distribuidora de combustible adentro de la barda donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, de Huachicol, y eran intocables porque si no se les cumplían sus demandas, cerraban un poco lo que hacía Antorcha Campesina. Pues nosotros atendemos a todos, a los trabajadores, a los transportistas, desde luego a los campesinos, pero una cosa son los trabajadores y los obreros y otra cosa son los líderes o dirigentes que viven o vivían del influyentismo y de la corrupción. Eso no se puede permitir. Entonces, sí, yo estoy pendiente de lo de los trabajadores. Acabo de hacer una denuncia porque cerraron una válvula y se está haciendo una investigación. ¿Quién quiere que haya un accidente? Que no estén pensando de que va a haber impunidad. Eso se terminó. Y al mismo tiempo, pues, atender sus demandas justas de los trabajadores. Pero no es saber, yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas. Pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas. Si no, tienes razón. Y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti o no se mocharon, eso ya se acabó. Entonces nada más estar pendiente, atentos, todos los ciudadanos, para que eso ya no regrese. Ya dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería. Los marinos saben qué es el carajo, que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo, ¿no? En el diccionario. Pero sí al carajo. Con todo eso, en los términos que se usaban en la marinería. A ver, la compañera. Gracias, presidente. Cindia Cerda, de Canal 11. Presidente, después de la difusión de estos audios del dirigente del PRI, Alito Moreno, que fueron difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ¿cuál es el posicionamiento de su gobierno? Primero, en un audio, Alito acusa se queja de los 25 millones que habría recibido su partido por parte de la cadena Cinépolis para campañas políticas. Ayer, otro segundo audio en el que dice, pues no se matan a los periodistas, no hay que matarlos con balas, sino de hambre. ¿Preocupa esto frente a los próximos comicios electorales en el país? Y pues también dice, no voy a huir del país y no voy a ser parte de esta estrategia para perjudicarme. Alude a su gobierno, lo tilda de un gobierno corrupto y dice que se hizo así, por ejemplo, con Ricardo Anaya, quien fue del país por acusaciones, dice, del gobierno. ¿Qué responde a esto, presidente? Estas alusiones. Pues lo mejor es no meternos en estos casos. Además, estamos en efecto en víspera de elecciones en 6 estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben que es cierto, que no es. Ya la gente está muy consciente, muy avispada, no se deja manipular. Entonces, esperar que pasen las elecciones. Solo decir que nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos. Y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena lid. No estamos pensando en destruir a enemigos. No odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con
con la razón. Cuando Alito habla de no matar a presidentes con balas, sino de hambre, pues a periodistas, no con balas, sino de hambre. Qué fuerte declaración, presidente, en este contexto que también se vive en el país. Pues bueno, ¿a qué nos estamos? No quiero opinar sobre eso. Es que no ayuda. Hay que cuidar, como decía Ángeles, la vida. Eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona. Entonces, no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y, lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Por algo se incluyó cuando la Revolución Francesa lo de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, buscar eso y vamos bien. No deja de haber polémica y cuestionamientos, algunas amenazas, pero no pasa a mayores. En el caso de los periodistas asesinados, se está procurando que se aclaren los motivos, se detenga a los responsables y también se busca evitar los ambientes de violencia. Y ahí vamos, avanzando. Y estoy convencido de que no es solo atender el bienestar material, sino que es importantísimo el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Creo que esa es la corriente de pensamiento que debemos todos impulsar para contrarrestar lo que se vino promoviendo durante el periodo neoliberal, el individualismo, la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, situar el dinero como lo máximo, lo que decía Hidalgo, que el dios de los oligarcas era el dinero, el que se atienda a los jóvenes, que se hable más sobre las drogas, que se sigan abriendo opciones para los jóvenes, que nadie se sienta solo, desamparado, que se tenga derecho a la felicidad, todo eso, que no se rompan las familias y que veamos verdaderamente fraternos, solidarios. En las urnas se verá reflejada la calidad, el liderazgo de los dirigentes. En las urnas se verá reflejada la calidad y el liderazgo de los dirigentes en esas próximas elecciones. ¿Se verá reflejado en las urnas la calidad de los dirigentes políticos de partidos? No sé, porque eso la gente lo va a decidir. Gracias. Presidente, en otro tema, después de su gira por Centroamérica, pues pudimos percibir que usted es reconocido en esos países por sus programas sociales. La gente lo reconoce así, lo reconoce como un dirigente líder en la región. Algunas posibilidades que tuvimos de entrevistar a personas de Guatemala, de Cuba, El Salvador, Belice. ¿Usted está pensando, pasando esta cumbre de las Américas, pasando esto, tendría pensado ir a una gira por Sudamérica ahora, concentrarse, pues, por ejemplo, con presidentes como de Argentina, de Chile? Ya tiene usted una invitación abierta, por cierto, por parte de Alberto Fernández, el presidente de Argentina. ¿Iría a Sudamérica, Brasil después? Pues la verdad es que ya tengo muy poco tiempo. Ya, no sé, deben de ser 2 años, 4 meses los que me faltan para entregar la presidencia, si me lo permite el creador y la naturaleza. Entonces tengo que aplicarme a fondo. Si me dicen cuáles son 2 preocupaciones, de acuerdo a mi trabajo, diría el tiempo y, en segundo lugar, el presupuesto. O sea, el tiempo para que podamos concluir y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país y que tengamos los ingresos propios. Por ejemplo, hoy amanecí contento porque, ¿cómo es que dice el Heraldo? Yo ya ni me acordaba pero no es el Heraldo, el Impacto. Fíjense que el Impacto lo fundó, creo que don Regino Hernández Hierro. No, paisanos nuestros dedicados al periodismo, don Regino Hernández Hierro y José Pajés Hierro, fundaron 3 revistas importantes: el Hoy, el Mañana y el Siempre. Y don Regino fue muy buen periodista y le hizo aquella famosa entrevista a Villa. No, pero el Heraldo es el Impacto. No, yo creo que no tuvieron ellos que ver. Pero bueno, tenía tiempo, ya ni me acordaba que existía. Pero hoy me levanté contento porque está bien la recaudación. A ver si la pones. Estamos arriba en la recaudación. Y a eso iba también. Inversión extranjera, que a ver si la ponemos. Miren esto, es inversión extranjera. Es histórica. Aún quitándole esto. Tienen que ver con operaciones. Una fusión de Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico. De todas maneras, de aquí para acá es como un 6%. Y es histórico en el primer trimestre. O sea que este año va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México. Y esto también es importante porque pues es una operación que significó el pago de impuestos. Se vincula al otro dato, a miren el impuesto sobre la renta, 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado. Esto en términos reales. Si le agregamos los 7.8 de inflación, estamos hablando en términos nominales de 25% de incremento. Y aquí se ve de 841,000 millones a 1,065,000. El IVA está bajo en
términos reales, en términos cuantitativos no, pero en el total, estos son los ingresos tributarios 3.8 en términos reales y el total de ingresos del gobierno en términos reales 2.8. Esto es 10% con relación al 21 en términos nominales. Eso me tiene también bastante contento. Vamos bien. También, fíjense, a ver si tienen la nota de la inflación. Poco, pero se redujo y seguimos estando abajo de otros países. Y ahora vemos también la moneda. Es que habíamos quedado en los jueves, ¿no? Presentar, pero podemos, a lo mejor sí la tienen. Ahora les explico. No, yo espero. Es que les explico, por ejemplo, en el caso del peso, no ha habido devaluación. Al contrario, desde que estamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido, se ha apreciado. Es de las monedas más fuertes del mundo. Y por eso lo de inversión extranjera. México es de los países, de los pocos países, selectos países, considerados como de los más atractivos para la inversión foránea del país. Y esto ayuda muchísimo. Ya lo va a mandar. No sé, ayudaron muchas cosas. Por ejemplo, el no haber optado por deuda adicional. Eso nos ayudó mucho. Apoyó muchísimo lo de las remesas, que es una fuente de financiamiento. Nos ayudó muchísimo haber conseguido la ratificación del tratado. Eso fue clave. Y nos ayuda mucho el que no hay corrupción. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, por ejemplo ahora con esta diferencia con Vulcan, pero saben que ya no es como antes, de que todo lo arreglaban. Aunque destruyeran el territorio, arreglaban las cosas. Esto que pasó con Vitol, que ahora vamos a poder cobrar ya la reparación del daño, lo mismo, se dieron cuenta de que ya no es con sobornos, todo lo que se pueda, pues ya. En el caso de las tasas de interés, es una decisión del Banco de México. Ellos tienen que resolver. Esta es inflación, pero no sé si podemos comparar, si tienen la otra lámina, con otros países. Miren, porque si no contextualizamos, además es un fenómeno externo. La inflación no se produjo en México. Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, México. Y ya hemos visto, y más adelante, de cómo se compone esta inflación, y estamos avanzando porque seguimos con la misma política energética y nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Está empezando la campaña, pero sí se están moderando en los incrementos de precio. No están aprovechándose de la situación. Es importante reconocerlo, ¿no? A ver si está lo del dólar, por lo que tengan de información. Todo. Pásalo todo. Este es tipo de cambio, es 29 de abril. Ayer estaba abajo de 20, 19.80 más o menos. Y lo encontramos aquí, 25. Síguele, aquí está el peso. Tipo de cambio respecto al dólar. Desde que llegamos al 29 de abril, si lo trajéramos para hoy, aquí es cero, o estaríamos arriba. Pero miren cómo estamos con relación al resto de los países. Sí, esto es cómo estaba el peso en otros sexenios, cómo fue. Pues aquí lo agarramos nosotros y lo mantenemos. Aquí hubo un incremento, en todos. Entonces, ahí vamos. Ponle más, sí. Esa es variación de tipo de cambio, esa es remesas, ahí traemos 17% arriba con relación al año pasado. Por eso, si seguimos así, sí podemos llegar a los 60,000 millones de dólares este año. Esta es la proyección por año. Acá estamos en remesas, ahí la que dejamos. Cierras. Presidente, solamente es el cierre. Para refrendarlo, ¿no acudiría a una gira por Sudamérica para cerrar alianzas con estos gobiernos de izquierda que se están gestando recién, que inicia esta nueva corriente de izquierda en Sudamérica, presidente? Tenemos muy buenas relaciones. Muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América del Sur, del Cono Sur, aún con gobiernos no tan afines en lo ideológico, pero que están gobernados por gente seria, como es el caso del presidente de Ecuador. Él es de origen banquero, pero es una persona respetuosa, prudente. Estamos firmando con ellos un acuerdo comercial, presidente Lasso, y es muy buena la relación. Con el presidente del Perú, buenísima la relación, muy estrecha. Celebro que esté Perú con más estabilidad política, porque habían pasado por momentos difíciles. Ahora siento que hay más gobernabilidad, más estabilidad, y esto ayuda mucho a los pueblos. En el caso del Perú estaba entrando el presidente y ya querían removerlo. Eso no ayuda. El caso del presidente Boric en Chile, pues es un aire fresco, joven. La gente de Chile optó por la democracia. En el caso de Argentina, Alberto Fernández es nuestro hermano. Lucho Arce, así nos tenemos mucho afecto, somos compañeros. En fin, muy bien, deseo
que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones. Deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y sobre todo en forma pacífica a su próximo presidente. Creo que los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica. Quien esté apostando a la violencia en Colombia está actuando en contra de ese gran país y de ese extraordinario pueblo. Es lo que puedo comentar. Ahora, un viaje hacia allá pues está ahora un poco complicado porque decía el tiempo para terminar aquí y contar con los ingresos y poder financiar todas las obras, porque la inversión extranjera y la inversión pública nos están generando crecimiento y empleos. Y cuando hablo de inversión foránea, inversión extranjera, incluyo las remesas y la inversión pública. Lo que se está orientando al sureste significa mucho trabajo, muchos empleos en todas las obras. Entonces, si hay inversión, hay crecimiento, si hay crecimiento, hay empleos, si hay empleos, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad, gobernabilidad. Ese es el proceso, esa es la forma. Es que es de Sonora y si no le puedo decir... No le puedo decir que venga mañana porque a lo mejor... Gracias, señor presidente. Demián Duarte del Sonora Power, Radio Sonora, Telemax. Usted ya dijo que soy de Sonora. Es de gente educada ser agradecidos y nosotros en Sonora estamos muy agradecidos por su reciente visita, en particular porque usted fue a donde ningún otro presidente jamás había ido, muy en específico a la región de la Sierra Alta de Sonora, muy en particular con los Guarijíos, allá en Mesa Colorada, también en Zaguaripa, en donde está la gente más sencilla de nuestro estado, pero también la más recia, ¿no? La verdad es que los sonorenses estamos muy agradecidos. Y como dijo que va a ir en 3 meses, es decir, en agosto, queremos sugerirle que visite Moctezuma, que es el corazón de la Sierra de Sonora, porque pues la gente ahí tiene, insistimos, pues muchas necesidades, muchos planteamientos todavía que hacerle. Está el caso de Nacosari que hemos tratado aquí, entre muchos otros temas. Ya que estoy en esta lógica de reconocerle, de los agradecimientos, la verdad es que mucho conmovió ayer el acto, válgame pues, ¿cómo decirlo?, de poner los restos de Arnoldo Martínez en la rotonda de los hombres ilustres. En lo personal, yo soy hijo de una persona de izquierda, una larga trayectoria de mi papá en las luchas de izquierda. Él estuvo en el PRT en particular, don Rubén Duarte, que falleció hace 3 años. La verdad es que ayer a mí me conmovió mucho en lo personal. Entonces, gracias. Señor presidente, entre muchos temas me contactaron, y yo sé que usted tiene un compromiso con la justicia social. En este caso me contactó un grupo de ex trabajadores de Ban Rural que tienen pues más de 20 años que fueron separados de esa institución financiera, que no recibieron ni sus jubilaciones ni sus pensiones del IMSS, y que son personas que en su momento estaban en edad de trabajar. Estamos hablando de hace 20 años, tenían 45, 47 años, hoy son personas de la tercera edad y que no tienen desde entonces la perspectiva de encontrar trabajo, posiciones de ningún tipo, por la edad y obviamente por el desgaste de los años y la cuestión del conflicto laboral que han venido cargando. Señor presidente, en particular en este tema, el asunto ya está en manos del Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado. Está, como parte, por ejemplo, del tema de los ferrocarrileros que se ha estado atendiendo. Me pidieron ellos de veras encarecidamente, porque me dicen que son personas con muchas necesidades, enfermedades, etcétera, que le hiciera pues un llamado de auxilio a usted al respecto de su condición y su situación en lo personal. Entonces, preguntarle si es posible que se retome y se le ponga atención en específico a los extrabajadores de Ban Rural. Sí, es algo parecido a lo de los ferrocarrileros, y tiene que ver con Ernesto Prieto, y le voy a pedir, además de Adán y de Alejandro Encinas, Ernesto Prieto, para ver qué respuesta tenemos en los 2 casos, ¿no?, para ustedes. Acerca de la visita próxima a Sonora, que todavía falta, van a ser 3 meses, sí vamos a ir por allá, porque quiero hacer una supervisión del camino de Agua Prieta a Bavispe. Entonces, para bajar de Bavispe a Hermosillo, pues tenemos que pasar por Moctezuma, que es como un cruce de camino, es un sitio estratégico, y ahí podemos llevar a cabo la reunión. Pero vamos a verlo, y sí vamos a seguir trabajando con Alfonso Durazo, que es un buen gobernador, y cumplirle a la gente en todo, y se va avanzando. Señor presidente, en el tema de la estabilidad económica, de lo que habló ahorita abundantemente, es muy interesante cómo nuestra moneda se ha fortalecido. Por ahí en redes yo leía un comentario que hacía alguien que usted sería de cerrar, por ejemplo, en las condiciones en las que está hoy el tipo de cambio, pues usted sería el primer presidente en 75 años que logra una ganancia de nuestra moneda respecto al dólar. Creo que el último en este caso fue Miguel Ávila Camacho. Este asunto del fortalecimiento de la economía, pues en particular, pues nos muestra mucho del carácter que ha tenido su administración al respecto de impulsar medidas contracíclicas y tener su propio modelo, porque había quien decía que usted nos iba a llevar al comunismo,
o al socialismo en su caso, había quien decía, bueno, que el modelo neoliberal y la mano invisible del mercado pues era lo mejor que pudiéramos tener. Es interesante porque también nos hemos fortalecido frente al euro, en particular, observaba yo que está en 21.20 la paridad respecto al euro. Entonces, en particular, señor presidente, preguntarle en este sentido, si usted ya se fijó un objetivo al respecto de lo que pudiéramos tener en materia económica como país de aquí al cierre, ya que usted está hablando de que le quedan 2 años con 4 meses, es decir, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo ve el asunto del tipo de cambio? ¿Cómo ve el asunto del fortalecimiento de nuestra economía? Si los mexicanos, bueno, podemos tener la esperanza, como lo planteamos hace creo que poco más de un año, allá en las inmediaciones de la pandemia aquí, que usted hablaba de que existía la perspectiva de un nuevo milagro mexicano. Preguntarle esta situación en particular. Muchas gracias. Pues llevamos desventaja, porque en lo económico, el mejor periodo de la economía de la época posrevolucionaria fue el tiempo en que gobernó Adolfo López Mateos y también Díaz Ordaz. Esos 12 años en que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Ahí se lograron 3 cosas importantes. No hubo devaluación, no hubo inflación y hubo crecimiento. Y la tasa de crecimiento anual fue de arriba del 5%. Eso sí, fue un fenómeno. Esa era mi aspiración. Sigue siendo, pero se nos presentó lo de la pandemia, ¿no? Y nos tumbó la economía y se complicaron las cosas. Entonces, de esas 3 variables, pues yo sí pienso que en el peso vamos a continuar y que sí, el peso mexicano está más fortalecido que el euro. Eso lo puedo decir. Y no ha habido depreciación. En el caso de crecimiento, pues apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia. Yo espero que sí se siga creciendo. No descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor. Y en lo de la inflación también tengo motivos para el optimismo. Creo que vamos a poder controlar la inflación y se va a cumplir con los pronósticos o con las proyecciones del Banco de México. En lo que sí le ganamos a otros gobiernos es en justicia social. Ahí sí, y lo puedo probar. Nunca se había distribuido el ingreso, la riqueza, como ahora, con justicia. Ahora está llegando presupuesto a quienes no les llegaba nada. En eso sí, estamos mejor que en la época del milagro mexicano y del desarrollo estabilizador. Porque en ese entonces sí crecimiento, pero crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar, no significa desarrollo. Entonces, con lo que nos falta, vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases. Por ejemplo, me quiero ir con la satisfacción de que todos los adultos mayores de México van a tener una pensión que cuando menos les va a permitir tener sus alimentos, todos. Así, eso lo tengo muy claro. Por eso también hay que combatir la inflación, porque no se trata solo de aumentar salario mínimo, por ejemplo, en eso. Ahí llevaba más de 40 años que no había incrementos al salario como ahora. Ahí también estamos en primer lugar. Pero con inflación, aunque aumente el salario, aunque aumente el monto de las pensiones, se reduce el poder adquisitivo, la capacidad de compra. O sea, no hay bienestar. Entonces, en eso estamos. Yo espero que nos siga yendo bien. No hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico. Nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera, y hay inversión y la gente está teniendo confianza. Siempre digo lo que siento, lo que me sale de mi corazón, de mi alma. Y allá en Desemboque, allá con los seres, dije que desde que estoy en el gobierno, no solo le ha ido bien a los pobres, a la gente más humilde, sino que ningún rico ha perdido dinero de los de arriba. Puede ser que los medianos, pero cuando me reúno con los que tienen más y están invirtiendo en México y confiando en México, les pregunto cómo les va. Por ejemplo, allá en tu estado, a los mineros, tienen la suerte de que el precio de los minerales está arriba y les ha ido muy bien. Le pregunto a otros y les va bien, y luego veo publicaciones y estoy informado. No hay nadie que se queje. Me acuerdo que hace como un año, yo creo que ya se repuso, solo uno de los 30 con más dinero en México había perdido. Y eso poco, yo creo que a estas alturas ya se recuperó. Entonces, es a todos, pero procurando hacer conciencia
de que no es nada más acumular dinero arriba y dejar desprotegido a los de abajo, sino que el gobierno lo primero que tiene que hacer es apoyar a los de abajo. Y a mí me da gusto de que, por ejemplo, Televisa, y mando a felicitar a los directivos, porque es obligación pagar los impuestos de todos, pero antes, porque las leyes permitían evadir el pago de impuestos, algunos optaban por ese camino y no pagaban impuestos. Fíjense lo que es que Televisa pague 10, 12 mil millones de pesos, que Bimbo venda una pequeña empresa, la de las paletas Payaso Ricolino, y paguen más de 3 mil millones. Y le explicaba yo al dueño, le decía yo, pues es el equivalente a lo que necesitamos para iniciar la construcción de los caminos en la zona más pobre de México, en la montaña de Guerrero. Para allá va ese dinero. Se entusiasmó cuando les dije que también eso es importante. Si no se paga, en algunos casos es porque se tenía la idea, aparte de que siempre está la tentación, ¿no?, de el dinero mal habido, ¿no?, pero aparte la justificación. ¿Para qué pago impuestos si se lo van a robar? Ahora no cuidamos que nadie se robe el dinero del presupuesto y por eso todo el mundo está contribuyendo. Y felicito a estos empresarios que están pagando, casi todos están contribuyendo, todos. O sea, no tengo quejas de que Slim no esté pagando. Estamos hablando de alguien que tiene un poco, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Ya. Mañana. Sin lista. Y saben, también un exhorto, ¿no?, respetuoso, cariñoso, fraterno. Ayuden para que los que lleven tiempo sin preguntar tengan posibilidad, ¿sí? Porque pues yo me puedo equivocar y estarle dando la palabra siempre a los mismos. Jesús está malito, pues yo creo que debe de tener COVID, pero leve. Y decidió estar fuera. Mañana se hace la prueba y le deseamos que se recupere pronto. Bueno.